Hola, Cristina. Hola, compañera. Hola, Cristina, te estamos acá compartiendo una charla, un panel justamente viendo el tema de Milagro Sala, la detención de nuestra primera presa política. Bueno, acá mucha gente con la expectativa, ¿no? Habíamos anunciado que podíamos tener una sorpresa y la verdad que la sorpresa maravillosa, así que bueno, te queremos escuchar. Gracias, Cristina, y fuerza. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. También a quienes integran esta mesa tan valiosa, por Juliano, hola Juliana, por Horacio Bertinsky, por Sandra Russo, por mi querida Cristina Vanegas y a Cristina Vanegas, uno de los Emmys que consiguió la Argentina. La verdad que no quería producir un momento como unos instantes, quiero contarles que acabo de terminar una extensa entrevista con periodistas, representantes medios extranjeros, hicimos aquí en el Calafat. Sabía de la reunión que iba a tener lugar en el Patria, con motivo precisamente de esto que nos duele a todos los argentinos, porque no es bueno, cualquiera sea el lugar que se ubique políticamente, ideológicamente, que la Argentina vuelva a haber presos políticos. Desde ya, como lo he hecho desde el primer momento, quiero expresar total y absoluta solidaridad con Milagro Sala. Quiero, en todo caso, formar parte, ayudar lo que ustedes necesiten en esa comisión, pero quiero fundamentalmente hablar de Milagros, a quien conocí en su Jujuy. La conocí con motivo de ir a inaugurar una fábrica de ropa blanca, una fábrica que ella había hecho, me impresionó mucho, que había hecho, y Alicia Kirchner, entonces ministra de Desarrollo Social, me dijo, yo no voy a poder ir y me gustaría que vos conocieras a Milagro y lo que está haciendo en Jujuy. Y allá fuimos, primero pasamos por una fábrica de bloques, que era uno de los primeros emprendimientos que habían tenido para hacer bloques, para construir viviendas, y después entré a la fábrica de ropa blanca. Sábanas, guardapolvos, toallas, que luego eran adquiridos por el ministerio para todo lo que los emprendimientos, las necesidades que había que cubrir. Y la verdad que me impresionó la cantidad de gente joven que estaba trabajando en las máquinas de coser, cómo cantaban mientras cosían los guardapolvos y las sábanas. Yo recién te escuchaba, Juliana, cuando alguien, una militante de otro partido político, tenía como la gran crítica a Milagro, que se había dedicado a organizar el lumpenaje. Bueno, categoría marxista, si se quiere, no el lumpenaje. La verdad que mérito, ¿no? Haber organizado el lumpenaje, además qué necesidad tiene también la sociedad argentina y cualquier país, cualquier sociedad, de precisamente organizar aquellos sectores que han quedado marginales de lo que es un entramado socializante, de lo que es un entramado productivo, de lo que puede ser un entramado cultural, que eso es el lumpenaje, alguien que está por afuera de todo, y que normalmente tiene conductas y comportamientos que, por su propia definición, son antisociales. O sea, nadie debería estar enojado o preocupado porque haya alguien que se preocupe de organizar a los marginales, a los que no tienen trabajo, a los que pueden ser producto del delito, que pueden ser objeto de delitos o cometer delitos, que pueden ser pasto de adicciones terribles. Al contrario, si tuviéramos mucha gente que organizara a esa gente que ha sido separada de la mano de Dios, del aparato productivo, de lo que quiera llamarlo, organizarla, darle un trabajo, darle una dirección a su vida, organizar su vida, darle un sentido a vivir, yo creo que tendríamos muchos menos problemas de los que hoy tienen las sociedades contemporáneas. Hace unos instantes hablaba con
con colegas de dos de ustedes, Sandra y Horacio, y estábamos hablando de este fenómeno de los marginales y de los leones o de los lobos sueltos, que hoy en Europa se pueden subir a un camión y atropellar a 80 y matar a 80 personas. Y cuando uno descubre que tal vez esa persona no era un terrorista organizado, sino que era una persona que tenía antecedentes delictivos, que se solía emborrachar, que era mujeriego, casi un lumpen, diría esta militante política que estuvo con vos, y se sube a un camión y mata a 80 personas, en un mundo cada vez más desigual y más injusto, vemos la necesidad que tenemos realmente de organizar y de colaborar para que haya cada vez menos lumpenaje y para que haya cada vez más trabajadores y cada vez más militantes sociales. La palabra política, pero le pido la palabra política, que es la gran organizadora de la sociedad, la gran organizadora junto al trabajo de la sociedad. Por eso digo que creo que hay mucha de ignorancia, más que de maldad. Creo que hay mucho más de prejuicio social y de ignorancia que de saberes profundos acerca de cuál es el problema que hoy está viviendo no solamente la Argentina, sino el mundo. Y creo que el tema de la desigualdad generadora de marginalidad, y creo que la marginalidad originadora de cualquier cosa que se les pueda ocurrir, como por ejemplo que vas por la calle y te pasa un camión por encima, porque recién decíamos con los periodistas que uno tenía la idea de que un terrorista era alguien que ponía una bomba, o que se inmolaba, o que se subía a un avión, no sé, y se estrellaba contra unas torres. Entonces vos podías decir, bueno, no me meto en un avión y no me pasa nada, no voy a un bar demasiado concurrido y no va a haber ninguna bomba, no me meto en el metro y no me puede pasar lo de Atocha, no veo a un tipo con un arma y salgo corriendo para el otro lado, como lo que pasó en Estambul el otro día cuando mataban con un rifle. Pero cuando vos ves venir un camión, no vas a salir corriendo, pensás que es un camión que viene y te va a pasar. Y esto es el fenómeno que estamos viviendo hoy, de los marginales, de la desigualdad, porque se comprobó que este no era, más allá que se lo haya adjudicado quien se lo haya adjudicado, un terrorista orgánico, era un tipo marginal totalmente, y que un día, no sé, se le disparó la cabeza por algo y se subió a un camión y mató 80 personas. Y cuando vemos que en Estados Unidos, de repente, y justo durante la presidencia, cuando están terminando la presidencia, el primer presidente de color de los Estados Unidos revive el conflicto racial y comienzan la gente de color a matar a los policías porque se sienten marginados y porque sienten que son objeto de la violencia policial, como en realidad lo es, porque la población carcelaria estadounidense es mayoritariamente de color o latina. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, yo les decía recién a los colegas de ustedes, y les decía que los que hoy tienen la responsabilidad de desarrollar una estrategia frente a todo lo que está pasando, tienen que comenzar a mirar diferente y tienen que ver en la desigualdad una de las claves para estar en un mundo más seguro. Cuanto más desigual sea el mundo, menos seguridad habrá en ninguna parte. Yo lo dije en la intervención que me cupo en la última reunión del Consejo de Seguridad en la que Argentina formó parte, allá por septiembre de 2014, en Naciones Unidas. No va a haber lugar seguro en el mundo. Y entonces creo que todos deberíamos, todos, absolutamente todos, dedicar un poco más o repensar un poco más los problemas, abandonar los prejuicios, creer que la respuesta es policial, palo y a la bolsa, porque el mundo está demostrando que esto no es así. Cada vez se invaden más países, cada vez se dividen más países en Oriente, en África, y cada vez aparece más violencia y más inseguridad, no ya en aquellos lugares remotos, sino lo que podríamos denominar el centro mismo de la civilización, si se me permite decirla de esa manera. Entonces creo que esto debería ser un aprendizaje para todos nosotros, que afortunadamente todavía no somos escenario de conflictos de esta naturaleza, todavía digo, todavía, porque el mundo y la alienación que cada uno tiene en ese mundo también nos coloca en lugares donde podemos ser objeto de estas cosas. Por eso, tal vez me vaya un poco de lo de Milagro, pero creo que todo tiene que ver con todo, y creo que todo se juega con todo en la Argentina. Creo que
Milagro está presa y creo que hay cada vez un Estado menos de derecho, porque para poder implantar determinadas políticas profundamente antipopulares, profundamente regresivas, porque implican una formidable transferencia de recursos de los sectores asalariados, de las clases medias, de los comerciantes, de los pequeños y medianos empresarios argentinos, hacia los grupos más concentrados de la economía. Esto históricamente en la Argentina se ha desarrollado en el marco de interrupción del Estado de Derecho, de dictaduras militares. Entonces creo que esta suerte de democracia de nula intensidad, como alguna vez la clasifiqué, y esta casi desaparición del Estado de Derecho en cuanto a las garantías que tiene que tener cualquier persona, sea quien sea, desde una expresidenta de la Nación hasta una dirigente social, pasando por el comerciante del barrio y pasando por todos nosotros, de saber que cada uno de nosotros tiene derechos que deben ser respetados, que nadie puede ser privado ilegítimamente de su libertad, que a nadie se le pueden inventar y crear causas porque es un luchador social o porque es un militante social, porque eso no sirve. Finalmente la historia nos demuestra que no sirve y, es más, suele generar climas que son los que por lo menos algunos en sus declaraciones públicas dicen buscar, que es la tranquilidad, la seguridad y no sé cuántas cosas más. Por eso creo que lo de Milagro hoy es solamente la punta del iceberg. Lo de Milagro duele. Hoy estaba leyendo declaraciones del Parlamento Europeo dirigidas al gobierno argentino y la verdad es que yo creí que me iba a volver a vivir nunca más en un país con presos políticos. Y miren que durante los 8 años que fui presidenta me insultaron, me agraviaron, me denunciaron, me intentaron destituir literalmente, pero a mí jamás se me hubiera ocurrido bajar a nadie de un colectivo o de un tren porque decía que maten a la yegua, como tantos carteles que se hicieron y pudieron ver los hijos, así viendo el cartel la palabra yegua hasta tener que decirle a un policía bájelo porque me está insultando. Yo no quiero vivir en un país así, tampoco me hubiera gustado ser presidente en un país así. Elegí vivir en un país con muchísima libertad, donde todos pudieron expresarse, pero donde además de poder expresarse, también tuvieron derechos sociales, derechos económicos que fueron respetados. Tampoco vale demasiado esa sociedad donde te dejan decir cualquier cosa mientras te morís de hambre. Me parece que las dos cosas, libertad, la igualdad tienen que ir de la mano. Cuando te quieren quitar la igualdad que lograste, lo primero que te van a arrebatar es la libertad. Por eso hoy la libertad de Milagro Salas tiene un valor simbólico muy importante para todos los argentinos. Fueron a arrebatarle a ese grupo de lumpenajes, a esos negros, como quieran llamarlos, esos pollas, el derecho a ser iguales. Yo visité el lugar donde, además de una fábrica de ropas, también en otra parte Milagro levantó un centro de salud donde había hasta un tomógrafo, donde había dentistas, y los dentistas eran jujeños, collas, también morochos como ella. Habían logrado conquistar no la igualdad, pero sí subir 1, 2 o 3 peldaños de la igualdad. Y yo creo que lo que van a arrebatarles es eso, el derecho a ser iguales. Y para arrebatarles el derecho a ser iguales, tienen que tener a Milagro presa. Por eso es tan importante la libertad de ella, por lo que implica no solamente para ella como persona, sino para todos los que tienen derecho a ser tratados como iguales. Gracias. Muchas gracias y bueno.